Blue Lock es uno de los mejores animes que se estrenaron a finales del 2022. Este es un anime de fútbol que trata sobre crear al mejor delantero del mundo gracias a un proyecto conocido como Blue Lock, con el objetivo de que este delantero revolucionario lleve a Japón a ganar la Copa del Mundo. En este video hablaremos de la primera temporada de Blue Lock, así que si aún no lo has visto, te recomiendo que vayas a verlo y regreses al video. Sin más demora, comenzamos. La historia trata de Isagi y cómo su vida cambia al recibir una invitación para participar en el proyecto Blue Lock, en donde descubrirá cuáles son las herramientas con las que cuenta para intentar convertirse en el mejor delantero del mundo. La premisa del anime es bastante interesante para un anime de fútbol, ya que ignora los clichés del género y se enfoca en las individualidades antes que en el trabajo de equipo, y creo que eso es lo que lo ha hecho tan popular, lo diferente que es con el resto de animes de deportes y la visión que nos presenta el fútbol muy alejada a la que la mayoría tienen de este deporte. El enfoque que se le da al ego en este anime también es uno de sus puntos fuertes, ya que este concepto es la base de las motivaciones de los personajes. Todos entienden el ego de manera diferente para que se adapte a su mentalidad y características como jugador. Gracias a esto podemos ver múltiples caminos para que los personajes evolucionen sus habilidades. Y justo eso es otro de sus puntos fuertes, las habilidades que presentan los personajes son únicas, o la forma en la que las enfocan son completamente distintas a la del resto de jugadores, esto dando rasgos muy distintivos a los personajes. Los diseños de personajes a mi parecer son excelentes. Cada jugador importante tiene algo diferenciador en su diseño que también se relaciona con su personaje. Una parte que a mí siempre me ha gustado en un anime es que los protagonistas no siempre ganan y si lo hacen sea de manera lógica, o mínimo con una buena explicación. Eso se aplica en Blue Lock. Durante la primera selección, Isagi perdió el primer partido, ganó el segundo, empató el tercero y ganó el cuarto por la mínima. Apenas si lograron pasar. Esa frustración que se generó debido a la derrota en los jugadores me parece algo muy bueno que lo muestren en el anime y que lo utilicen como una motivación para mejorar y mostrar al espectador y a los protagonistas en qué escalón se encuentran en el Blue Lock. Y no se quedaría en la única derrota, volvería a perder 2 veces más contra Ring. Aunque después de la primera derrota Isagi mejoraría bastante su arma y su juego, volvería a perder. Esto demostrando que el protagonista aún tenía un camino muy largo para siquiera ser el mejor delantero de Blue Lock. El siguiente momento que utilizan para poner los pies en la tierra a todos los que sobrevivieron a la tercera selección fue el partido contra los 5 mejores del mundo, que aplastaron a los mejores jugadores que habíamos visto hasta el momento en la serie, dando a conocer qué tanta es la diferencia entre ellos y los jugadores de clase mundial. Isagi me parece un protagonista perfecto para Blue Lock, carismático y con una buena construcción de su personalidad, y uno de los puntos más importantes a mi parecer. Se necesita un protagonista que es evolucionar conforme a los acontecimientos en los que se encuentra involucrado, y Isagi lo cumple. Durante el inicio de la obra nos lo presentan como una persona poco conformista, como se demuestra en la escena en la que grita y se frustra por la derrota, pero también no se muestra convencido del todo que las individualidades sean mejor que el trabajo en equipo, cosa que cambia en él al entrar a Blue Lock. El ego que tenía guardado sale a relucir con las palabras de ego en el primer capítulo. Debido a esto, es el primero en aceptar el proyecto y motiva a los demás jugadores indecisos a participar. También posterior a esto ocurre la primera prueba en la que eliminan a Kira. Desde ese momento se nos muestra que Isagi tiene esa ansia para desafiar a los que él considera mejores que él para utilizarlos para crecer. Con el paso de los capítulos observamos cómo Isagi cambia poco a poco, va perdiendo esa frustración por la derrota y las mismas derrotas las utiliza para analizar qué aspectos tiene en que mejorar. Y esto lo hace exactamente por todo lo que experimentó en Blue Lock. Cada partido y cada rival que se enfrentó fueron pieza clave en su desarrollo como protagonista y también sus habilidades hasta esta parte de la historia. Inclusive los capítulos finales, en el último duelo con Rin se muestra algo arrogante,
pensando que antes de enfrentarlo serio ya era capaz de superar a Rin, lo cual logra medias. Y al mismo se da cuenta que no solo cometió un error ahí confiado contra Rin, sino que las diferencias que ellos poseen no solo son de habilidad, sino también de mentalidad. Bachir al principio de la historia se nos muestra como una persona apasionada por el fútbol y un poco loco debido a algunos de sus diálogos y la forma de actuar, como cuando habla de su monstruo, una especie de amigo imaginario que creó en su infancia. Es un jugador muy habilidoso, en especial en el regate y los pases muy precisos. Al entrar a Blue Lock llegó a interesarse por Izagi ya que actuaba en el campo de la misma manera que su monstruo. Tiempo después, durante el partido contra Izagi, se nos revelaría su historia y el porqué de la existencia del monstruo. Resulta que Bachira era un niño muy solitario, al que le apasionaba el fútbol, pero al ser tan bueno y a la vez tan raro no tenía amigos o alguien con quien poder jugar. Debido a esto, su mente creó a su monstruo, una especie de jugador que entendía a Bachira a la perfección. Durante el mismo partido que se muestra el flashback de Bachira, comprende que buscar en otros jugadores el monstruo que creó es justo lo que lo ha estado limitando todo este tiempo. Al decidir deshacerse del monstruo, desbloquea también por completo su ego y su juego individualista, que es lo que más le beneficia por sus características como jugador. Bachi es un personaje muy interesante, en especial después de su historia, y comprendes todo lo que existe alrededor de su monstruo. Nagi tiene su primera aparición en el último partido de la primera selección, en el cual demuestra el increíble talento que tiene, superando sin mucha dificultad a todos los del equipo Z. Durante este partido se nos muestra que Nagi es una persona muy perezosa, que no le gusta hacer nada, pero que tiene un talento descomunal, y básicamente que no tenía ego. Después de que Bachir anotara el primer gol para el equipo Z y este empezara a remontar el partido, podemos ver cómo el ego de Nagi despierta. Deja simplemente de seguir órdenes de reo y empieza a guiarse el campo por su propio ego. Después de este partido y experimentar la primera derrota, la frustración hace que Nagi cambie y le dé su motivación, que es superar a Izagi. Vuelve a aparecer en la tercera selección, en la que hace equipo con Bachira e Izagi. Vuelve a mostrar el enorme talento que tiene, pero no tiene un gran cambio en su personalidad, simplemente se ve como el ego de Nagi evoluciona. Nagi es mi personaje favorito, su personalidad, diseño y estilo de juego me encantan, aunque es un personaje bastante simple en su construcción y aún no se ha mostrado nada de su pasado, cumple su función muy bien. Hay otros personajes que me gustaron, como pueden ser Chigiri o Kunigami. Baru aparece por primera vez en la historia en el primer partido del equipo Z. Se nos muestra como un jugador muy talentoso y con un egocentrismo enorme, con la necesidad de ser siempre la estrella, como se puede ver con cada uno de sus diálogos que tuvo durante este partido. Vuelve a aparecer en la tercera selección después de que Izagi perdiera la primera vez contra Rin. Sigue manteniendo su misma personalidad aún después de que él también haber perdido su primer partido en la tercera selección. Luego de ser superado por Nagi, Izagi y Baru se les terminó uniendo, y desde el primer momento su actitud individualista chocan mucho con la personalidad de Nagi y Izagi, lo cual afecta a su juego como equipo. El primer momento en el que podemos ver algo del desarrollo por parte de Baru es cuando se enfrenta contra el equipo de Reo, Chigiri y Kunigami. En este partido su juego tan individualista evita que tenga una reacción química con Izagi y Nagi, entorpeciendo su juego, lo que hizo que Izagi tomara la decisión de dejarlo de lado y devorar el fútbol de Baru para utilizarlo a su conveniencia. En este momento Baru entiende que él ya no es más el protagonista que siempre pensó que era, y se da cuenta que había sido por fin superado por Izagi, lo que en un momento de desesperación lo hace entender que no debe actuar más como el protagonista, sino él tiene que ser quien devuelve el protagonista, creando así un nuevo estilo de juego y por fin adaptándose al juego que rige Izagi. Baru es un personaje que siempre aporta mucho a la serie. En cada una de sus apariciones aportó el desarrollo de otros personajes y ayuda a avanzar la tema. En Blue Lock se introduce un concepto conocido como ego.
es el impulso por dar más de sí con el único objetivo de marcar y superar al rival. Es algo muy refrescante en los animes de deportes porque es un concepto completamente individualista y se representa en la forma en la que evolucionan los personajes de fútbol utilizando a los demás personajes como herramientas para que cumplan un papel en búsqueda de realizar sus objetivos. Blue Lock es sin duda un gran anime de deportes con un gran elenco de personajes muy variados, una trama bastante única y atrapante, y estoy ansioso por la escena de la segunda temporada y el partido contra la sub-20. Si te gustó el video agradecería que te suscribas y dejes tu like. Sin nada más que añadir, me despido.